Un pueblo es lo que Dios tenía, y yo sé que ustedes se llevan lo que han venido a buscar. Le damos las gracias por este tiempo en la presencia de Dios. Por favor, siéntense. No sabía que me estaban esperando, qué obediente, les felicito, muy sujeto al pastor. Pero por dentro estaban diciendo, el pastor se está olvidando de algo. Bueno, apúrese, pastor. Bueno, le damos las gracias, la verdad es que es un gozo poder estar en la casa de nuestro Padre. Siempre reitero que el venir a la casa de Dios es juntarnos como familia, y todo lo que tenemos esta posibilidad hermosa de poder ser comunicadores, traerles un mensaje, de poderlo hacer de una forma en que usted se sienta cómodo, pero que a la vez la palabra de Dios transforme su corazón. Siempre decimos que para que haya transformación tiene que haber un quebrantamiento de corazón, porque si no lo hay, Dios no puede. En el original sabemos que quebrantar es visitar, y Dios hoy nos está visitando, y Dios quiere hacer algo hermoso. Miren, hoy vamos a estar predicando y dejando una enseñanza, una clase, un tema, una enseñanza, como ustedes le quieran quedar o poner más cómodo en su corazón. Todos son palabras que se adaptan. Vamos a dejar este mensaje caminando en la santificación. Miren, hablamos hoy con los pastores, que es un tema tan amplio, pero tan difícil. Difícil en el sentido que al ser tan amplio, poder predicar o traer enseñanza, ¿sí? Y que 40 minutos, yo sé que a veces me excedo un poquito más, poder dejar una enseñanza que realmente a nosotros nos quede bien impregnada, sellada en nuestro corazón. Porque la intención de este mensaje es que nosotros veamos muchos puntos que tenemos que tener en claro. A veces el tema de la santificación, santidad, santo, son términos que se usan y que son sinónimos entre sí, pero que cada uno ha cumplido una función y ya lo vamos a estar desarrollando. Pero son temas, al igual que el de la fe, que son tan amplios que son a veces hasta difíciles de predicar. ¿Y por qué el tema de la santificación o de la santidad? Muchos no lo predican por el resultado que puede producir en el pueblo. Algunos, quizá la palabra hoy, porque yo sé que el Espíritu de Dios le va a hablar a su espíritu. Amén. Y que en esta noche usted pueda entender lo que es vivir en santidad. Y sin ánimo de ofenderlo, hoy esa enseñanza nos va a ayudar a levantarnos quizás aquellos que estemos caídos, aquellos que quizás estemos en un desierto, quizás con ideas o como doctrinas que son erróneas, porque precisamente fíjense que nosotros venimos, la mayoría, con enseñanzas que son erróneas o doctrinas que han sido no verdaderas para la aplicación de nuestra vida espiritual. Muchos creemos que somos salvos por obra, ¿sí? O por algunos sacramentos, por dar algunas donaciones, o porque tenemos parientes en el purgatorio, sin ánimo de ofender, pero tenemos que ser sinceros, porque a nosotros Dios nos enseña a predicar, o sea, nos da enseñanza que prediquemos y a la vez que le enseñemos, pero nos tenemos que apoyar en lo que es la palabra de Dios. Y muchos creemos que somos salvos por obra, y ese es uno de los errores más grandes, porque la palabra no nos enseña. Si nos tomamos de Efesios 2:8, dice que somos salvos por gracia, porque este es un don de Dios por medio de la fe, y no por obra para que nadie se glorie. O sea que si fuera por obra, ¿para qué Jesús en la cruz? ¿Cierto? Entonces yo soy un hombre piadoso, altruista, ayudo, con buenas obras yo sería salvo, pero no es el caso, ¿sí? Entonces hoy vamos a tocar un tema muy importante, una enseñanza que tiene un fundamento teológico, que es la salvación. Para que ustedes me vayan entendiendo, me voy a expresar en una forma práctica para que ustedes entiendan. La salvación pasa por tres procesos, y me voy a correr porque una vez me voy a chocar la mesa. Pasa por tres procesos. Un proceso que se llama justificación, otro proceso que es la santificación y otro que es la glorificación. Son tres etapas, son tres tiempos diferentes, tres fases diferentes. En la justificación pasa en el pasado,
la justificación, la santificación en el presente y la glorificación en el futuro. Aquí, estando yo sin la justificación, que es una obra que le hace Jesús, la santidad, la santificación la hace el Espíritu Santo y la glorificación es por medio de Dios. Yo estando aquí en la justificación es algo que viene como regalo de Dios. Bueno, ¿qué es la justificación precisamente? Dios me hace justo. Bueno, para eso nos apoyamos en la palabra en Romanos 5:1 la palabra nos enseña, dice, justificado pues por la fe, por medio paz para con Dios por medio de Jesucristo, así dice, ¿no? Entonces quiere decir que nosotros somos considerados justos. Y como dijimos un poquito ahí en la introducción de la Santa Cena, muchos diremos, yo santo, yo soy un gruñón, peleador, soy un ogro, cometo tantos errores. ¿Yo considerado justo? Sí, porque Dios no mira nuestro expediente, pues si mirara nuestro expediente, la lista sería grande. El tema que Dios en la justificación, porque una obra por medio de Jesucristo, Él ya no nos ve más a nosotros, sino que nosotros al confesar y declarar que creemos que en Jesús Él nos hace justo. Y Él ya nos ve obediente, ya nos ve bueno, ya nos ve santo. Pero pastor, me parece que me está verdugueando. Yo, esa característica, y si buscara mi expediente, no existe. Y bueno, lo que pasa es que quizás te veis viendo el expediente de Jesucristo. Dios estando en su trono, voltea y ve a su Hijo. Y Él al ver a su Hijo, ve el cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia, y usted es la iglesia. Entonces Dios ya no ve más aquel gruñón, aquel sandro odioso, y murmurar por allá otra vez, ¿no? Mi familia me apoya, sigo, soy renovado, regenerado. La suegra también, la suegra full, ahí aguanta todo. Pienso que no le di más chocolate, al suegro no le pagué más dote, pero no échale cara, pero bueno, vamos bien. Entonces Dios trabaja en mí, pero ya no me ve a mí, sino que me ve en Cristo. ¿Y Cristo cómo lo vio Él? Porque para que alguien fuera justo tenía que ser sin mancha, ¿sí? No tenía que ser pecador. No había uno solo que se pusiese en la brecha para pagar lo que se tenía que pagar, que era el precio del pecado. Entonces yo cuando estoy justificado, estoy en la justificación, acá estoy perdido. En la santificación habla del poder. ¿Qué poder? Bueno, el poder que ya no tiene más el pecado sobre mí. Y cuando voy a la glorificación que la hace el Padre, ¿sí? Ahí es todo lo que por venir, ¿sí? Lo que voy a disfrutar, lo que me voy a gozar. Entonces la justificación es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no tengo que hacer nada, ¿sí? Ese es el primer paso que el cristiano da. Pero después viene la santificación. En la santificación nos enseña que es el buscar continuamente de Dios para que Él nos vaya reformando o que nos vaya formando en este nuevo ser espiritual. Cuando yo estoy en la justificación, la salvación todavía no empezó. Entonces quiere decir que ya estando en la santificación es el proceso en el cual yo camino todos los días con Cristo. Vamos a seguir con los ejemplos. Entonces quiere decir que yo en la santificación camino con Cristo, tomado la mano. Y por ahí me puedo caer, ¿cierto? Erramos, por ahí fallamos. Pero siempre Cristo está para tomarte de la mano. Ahora el tema es que cuando yo no quiero agarrarme de la mano de Cristo, me creo que yo solito puedo. Bueno, entonces el proceso de santificación es como que se corta, se pincha. Entonces es importante que nosotros entendamos que el proceso de santificación es por medio del Espíritu Santo, ¿sí? No es por nosotros, no lo hacemos nosotros, pero sí tenemos una tarea, tenemos que hacer. Y ya vamos a explicar qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, después de repente nos encontramos con lo que dice la palabra en Juan 14, versículo 1 y 2, así pongámoslo, que ahí habla de la glorificación. Y lo que anhela Dios, ¿sí? Que nosotros, es su deseo, que nosotros lleguemos a esta etapa
para vivir una vida eterna con Él. Y miren lo que dice en Juan 1:2. No sean, ciertamente le aseguro que el que no entra por la puerta, no. Juan 14, 1 y 2. ¿La habéis puesto, cierto? Sí. ¿Cierto que le vamos a dar una ok la había puesto? No la vamos a defraudar. No se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo lo habría dicho y ustedes, lo hubiera dicho a ustedes, y voy a preparar un lugar. ¿Y ese lugar qué serían? Serían las moradas que Dios tiene para nosotros. Entonces vemos que aquí hay errores doctrinales donde nosotros nos apoyamos mucho en las obras, y acá no tiene nada que ver con las obras, ¿sí? Sino lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, que por medio de la justificación nos habilita para entrar en una santificación, en ese proceso de caminar todos los días. Miren, si hablamos de santificación, muchos le dan diferentes enfoques. Le dicen el diezmar, que yo vivo en santificación. Miren, el término santificación lo van a encontrar con santidad. Se utiliza santificación porque es para explicarlo bien, se lo voy a hacer como lo tenemos en el estudio bíblico para no confundirlo. Es el paso subsiguiente a la conversión. Es algo instantáneo. Es una obra que le hace el Espíritu Santo, ¿sí? Paso de la justificación a la santificación. Es el paso subsiguiente a la conversión. Yo me convierto, Dios me declara un hijo. Yo esa santificación la recibo, ¿sí? Porque el Espíritu Santo es una obra. Ahora empiezo a caminar esa santificación. Lo sacamos santificación para no confundirlo en santidad, porque soy santo. Y esta es una de las doctrinas que también entra como error. Muchos hablan de la santidad o la santificación. Vieron que era, en otro tiempo hablábamos, decíamos, este santurón, este es santo. Y hacíamos referencia de ser santo a una persona que era buena, que hacía obras buenas y que era un boludo, ¿cierto? Pero no tiene nada que ver, ¿sí?, la santificación con ser santo. Usted no se salva por ser bueno y tener buenas actitudes. Miren, si yo le preguntase a ustedes, ¿qué mejor obra hizo usted en su vida? Yo conozco personas que hasta han regalado un riñón, le han dado un riñón a su hijo, a un ser que era compatible. Es una buena obra, pero olvídese. Claro que sí, es una buena obra. Para nosotros, para nuestros ojos como ser humano, claro que sí. Usted tiene que darle un riñón a su hijo, ¿se lo daría? Cierra los ojos de uno. Ahora, esto, para Dios, son trapos sucios. Disculpen la expresión, son trapos inmundos, porque a Dios no le agrada esta obra. Es la única obra que reconoce, la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y ahí dice, Señor, consumado es. Quiere decir que ya no hay nada más que agregarle. Pero lo que pasa es que veníamos con esa doctrina que somos santos y tenemos que hacer obra. Incluso algunos sacrificamos cuerpo. Y cuando ya Jesús fue a la cruz, ya no es que más hace el sacrificio. El único sacrificio es un culto racional. Es decir, yo creo un altar, voy a la presencia de Dios, para que en los secretos de Dios después me exalte en público. Quiere decir que yo lo que hago en los secretos, busco en los secretos, Dios me revela. Y cuando yo voy a lo público, lo que Dios me reveló es un sí y un amén. Porque está avalado, está firmado por el mismo Dios, ¿sí? Entonces, ahí está la clave. Son errores doctrinales que por ahí no se mencionan. Por eso muchos de la santificación la iglesia no quieren predicar, pero era necesario porque venimos hablando y para aclarar ciertas pensamientos o formas que teníamos de pensar de lo que era la santificación y vivir en santidad. Ahora, esto te lo da el Espíritu Santo, ¿sí? Y tiene que pasar algo en nosotros. Romanos 12, 2, sierva de Dios, nos pide que tenemos que renovar nuestra forma de pensar, transformados mediante, ¿sí?, nuestro pensamiento mediante qué. Quiere decir, no pensemos más como pensábamos antes, tenemos que ser transformados de pasar de un estado a otro. Yo tengo que pasar a la mentalidad que tenía a un pensamiento de Cristo.
Y qué hermoso, miren, ahí lo tienen. No se amoten al mundo actual, sino se han transformado mediante la renovación de su mente. ¿Qué tengo que renovar? Mi mente. Quiere decir que vivir en santidad significa eso, no solo venir a la iglesia, formar parte como colaboradores de la obra, ofrendar, obviamente, sí, importante, el poder orar, el poder estudiar de la palabra, el hacer ayuno, eso corresponde todo y no lo vamos a desechar para vivir. Porque si decimos que vivimos en Cristo, pero no tenemos estas prácticas espirituales, es difícil que podamos vivir en santidad. Ahora, ese vivir en santidad tiene diferentes apreciaciones. Vamos a poner un ejemplo aún más práctico, le decimos, y nos vamos a involucrar como familia. Evangelina, ¿le puedo usar? Le damos una orden evangelina, le decimos, armar tu cama, extender tu cama, y ella le va a extender a sus 8 años, a su parecer. Pero hoy yo que soy papá y le veo quizás una sábana que cuelgamos de un lado, la acomodo. Pero viene la mamá que tiene más madurez en cómo armar, por experiencia práctica, en cómo armar la cama, y va a ver que la cama así no es, y le va a dar la forma y va a quedar bien extendida, que va a quedar, la verdad, uno se deslumbra y dice, qué hermoso cómo quedó. ¿Por qué? En la santidad pasa lo mismo, ¿sí? Pasa por la percepción o pasa por la capacidad que tenemos nosotros o por nuestra madurez. ¿Sí? Muchas veces decimos, yo llevo 20 años en el Evangelio, hoy lo hablamos, ¿no? Llevamos 20 años en el Evangelio, sí, pero hace 19 años que venís repitiendo el primer grado. Quiere decir que tenés la madurez. Ahora, ¿esto es para condenar? No. Porque usted tiene que levantar al caído, para eso estamos. No solo el pastor, usted también, porque usted tiene un hijo de Dios, tiene poder. Entonces todos tenemos que levantar. Gálatas 6:1 que dice, el famoso Gálatas, si encontrar algunos pecados, ustedes que son espirituales, y van a hacerlo con mansedumbre, ¿sí? No va a decir cosas que después te prueben en esto, dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que considerar todo lo que Dios nos deja. Si yo te veo que a vos vivís una santidad, pero como yo no tengo la madurez, como en el caso de Evangelina, para armar la cama, y yo como yo soy maduro en la fe, voy a ver todos tus errores, tus equivocos. Pero yo lo que tengo que entender es que vos estás en un proceso de transformación. Entonces nosotros, que somos espirituales, tenemos que corregirlo con mansedumbre. Explicarle, no, esto se hace así, bueno, en la próxima te va a salir mejor. Entonces quiere decir que por ahí vamos a andar como con una goma desinflada, vamos a andar con el Señor que nos caemos y nos levanta. Pero siempre Dios, y eso es santificación, es caminar con Jesucristo. Es la presencia misma del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, justificación la hace Jesucristo, la santificación la hace el Espíritu Santo. Pero no es que nosotros nos quedemos inactivos, nosotros tenemos que en esa santidad hacer lo que nos corresponde. Ahora, no lo hagamos desde nuestra carne, sino que sea por revelación del Espíritu, guiado por el Espíritu. Entonces, vamos a ver muchos personajes quizás dentro de la Biblia que no entendamos si son salvos o no. Te veo un Sansón que aún a pesar de todo lo que hizo, el talento que Dios le dio al don no lo había perdido. Pero habrá sido salvo. Vaya uno sabe. No somos jueces para decir. El único que puede decir te va a perdición o te va a salvación es el Espíritu Santo. Que nunca de una boca de un cristiano diga te vas al infierno o te vas para el cielo. No nos corresponde. Y en la Biblia encontramos personajes que no sabemos realmente. Dijimos Sansón, Judas. Se habrá perdido el hijo de la perdición, se colgó, se partió la cabeza. Ustedes saben la historia de Judas. ¿Quién quiere citar más? Saúl. Salomón, ¿qué es lo que no hizo Salomón? Pasó por 3 etapas. ¿Qué de aventura que tuvo? Mi mujer estuvo. Un hombre con la sabiduría del alto. Y así mismo falló. Así mismo se equivocó. Entonces quiere decir que vamos a encontrar personajes de la Biblia que no sabemos si van a saber, pero hay uno que sí sabemos que se sabe. ¿Saben cuál es?
El ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz sí sabe. Y allá el pastor se ríe, el pastor Pedro y el pastor Oscar, porque Pedro sacó el viernes pasado un tema y dice, ahora se me lo apropié, lo vio el pastor Pedro. Pudimos formar este mensaje y hablaba precisamente un poco del tema que va a seguir después. El ladrón en la cruz quiso para ser salvo. Estando en la cruz. Ahora, en la justificación, ¿Cristo se presenta como Salvador? No. ¿Sí? En la justificación, Cristo no se presenta como el Salvador. Miren, la palabra nos enseña, y Él le dijo, de cierto te digo, cuando se expresa con el ladrón, quiere decir, te lo firmo yo, es que soy el Dios Hijo, te lo firmo yo. Esto dalo por seguro, que a partir de hoy o de esta tarde, que murió, sabemos que entre las 12 y la 1 de la tarde, ¿sí? en ese ayuno, en esa hora de vigilia. Estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿qué hizo el ladrón? Tuvo que diezmar para ser salvo, si estaba colgado en la cruz. Y diezmar si no tenía plata, así que si no nos robaba a nosotros, no iba a tener para diezmar. Eso también era lógico y entendible. Tuvo que hacer discipulado 1 del ministerio, el discipulado 2, el ABC1, el ABC2, las doctrinas básicas. Hizo algo que es lo que nosotros tenemos que hacer. A él lo reconoció porque dijo, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Uno para ser rey tiene que tener un reino. Si no, ¿rey de qué va a ser? Entonces en la justificación nosotros lo que tenemos que reconocer que Jesucristo es rey. Y yo le digo una cosa, cuando nosotros nos sometemos, nos obligamos ante un rey, estamos reconociendo de su gobierno, de su poder, de su dominio, de su autoridad. Ahora dígame, ¿qué rey nos salva lo que es suyo? Vamos a poner un ejemplo práctico. Un rey, no vamos a poner nombre, un NN, un rey X. Si estando en su reinado ve que una de sus posesiones, en una de sus aldeas, es arrebatada, es quitada, ¿qué va a hacer? Inmediatamente va a formar su milicia, su ejército, su escuadrón y va a ir a recuperar lo que es suyo. ¿Qué hace en ese acto? Salva lo que es suyo. Y esto es lo que es la justificación. Salva al que es de Él. Jesucristo en la justificación salva lo que es de Él. Pero no porque es un salvador buscando a quien salvar, sino porque Él es rey. Y esto es lo que hace la justificación. La justificación nos declara hijo de Dios y ahora comienza la santificación. Es un proceso en el cual nosotros tenemos que vivir. ¿Quieren cambiar santificación por santidad? Es lo mismo, ¿sí? Y nos declaran santos. ¿Qué quiere decir santo? Separado, apartado. Él cuando dijo, este es mi pueblo escogido, ¿sí? Él lo escogió, ¿qué dijo? Lo separo para mí. Cuando dijo, este es Israel, ¿sí? Este pueblo hebreo ahora se llama Israel. Este es mi pueblo, que yo escogí. Y a nosotros también nos trajo del Egipto y dice, este es mi pueblo, yo lo escogí. Acá hay dos doctrinas que se pueden tomar como referencia. El de la doctrina que todos somos, siempre este término se me va de la cabeza, cuando somos no designados, cuando somos, a ver si me ayudan, que son, no escogidos, la doctrina de que todos somos, bueno, ya va a salir, no se va a frenar, no nos vamos a detener acá porque ya, bueno, el tema que nosotros en esa salvación podemos considerar estos términos, ¿sí? Se puede dar por entendido que somos, vivimos en santidad, que somos santos, ¿sí? Eso significa santificación y lo hace el Espíritu Santo y no lo hacemos nosotros. Nosotros sí tenemos que accionar, no es que estamos inactivos, necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude porque si no lo terminamos haciendo carne en la carne, ¿sí? Predestinado era el tema, ¿no? Que estaba acá, ¿de acuerdo?
una doctrina del predestinado. La palabra dice que Él escogió y que algunos ya somos predestinados de la eternidad, y la otra doctrina que somos nosotros que decidimos devolvernos a Dios. ¿Sí? Entonces son las dos ramas que por ahí ustedes van a encontrar. Ahora miren, y nos vamos a estar apoyando en el libro de Romanos 8:13. ¿Sí? Romanos 8:13. Miren, la justificación te permite, ¿sí?, que es dada por Jesucristo, te hace justo. Iniciamos ese andar como hijo de Dios, y en esa justificación vamos a encontrar dos etapas. Una etapa que es la posicional. ¿Qué significa posicional? Miren, en la palabra en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. En el 12 dice: más los que lo recibieron en su nombre creyeron, le dio la potestad, que es decir, derecho, autoridad, de ser hijo de Dios. En el 13 dice: pero estos no son nacidos de hombre ni por deseo humano, sino que estos son nacidos de Dios. Hay un nacimiento espiritual. Juan 3:3 y Juan 3:5 habla con Nicodemo y nos enseña, ¿cierto? Para no andar explicando todo. Entonces quiere decir que hay, dentro de lo que es la santidad o la santificación, hay una etapa que es el posicional. Usted cuando nació, ¿usted le dijo a mamá y papá yo quiero nacer? No. Papá le engendró a mamá y mamá la dio a luz, ¿sí? Quiere decir que cuando nosotros nacemos con una posición de hijo. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos engendrados de mamá, por voluntad de mamá y de papá, por lo general, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros somos nacidos en espiritual, ¿nacemos de qué? Un nacimiento espiritual que le da a Dios. ¿Ah? Y ahora que ya hemos nacido estamos pasando por esta santificación posicional, hay una segunda etapa, que es la progresiva, que es la que estamos viviendo nosotros, ¿sí? Que por medio, ¿sí?, del obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas, de ir transformándonos, reformándonos, ¿sí?, lo hacemos día a día. Como explicamos recién, ¿cómo usted considera usted que es la santidad? ¿Qué piensa que significa? Bueno, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, vivirá. ¿Sí? Entonces, la pregunta es: ¿quién lo hace morir a la obra de la carne? El Espíritu. Leando el versículo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Quién tiene que hacer morir a la carne? Nosotros. Muchos dicen, hay un mito, en la famosa fuerza de voluntad. Venimos hablando con mi señora, me dice la pastora Luciana: pastor, ¿desde cuándo dejamos de comer pan? Después lo hablamos. Fuerza de voluntad, no, mentira, es un mito. O sea, si yo digo que voy a poner fuerza de voluntad para dejar de comer pan, lo tengo que hacer y lo voy a hacer porque el Espíritu me va a ayudar a que yo lo haga. Mira, no voy a dejar de comer tampoco en exceso. Si fuera por mi fuerza de voluntad, ahora si el Espíritu me ayuda, vamos a dejar y empezar a tener unas comidas ordenadas, comer como se debe comer sanamente. Entonces muchas veces nos apoyamos en esta famosa fuerza de voluntad, y es ahí cuando nosotros pecamos creyendo que hacemos morir la carne. Nosotros en el proceso de santificación progresiva, si no permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, es difícil que nosotros podamos hacer las obras para matar la carne. Entonces es el Espíritu Santo, ¿sí?, que Él hace esa obra en nosotros. Muchos piensan que por ser cristianos venimos a la iglesia y los pastores imponen la mano, y ya cuando el pastor me impuso la mano es como que si Dios me toca, y todo lo que yo venía trayendo como un proceso o un parte de mi santidad, Él lo hace todo por mí. El pastor te va a poner la mano, no va a hacer lo que vos tenés que hacer, guiado por el Espíritu Santo. No es que te pones la mano, ya vamos a dejar de murmurar, ya vamos a ser el hijo gruñón, voy a dejar de ser chismoso, voy a dejar de ser peleador, etc. ¿Cierto? Entonces, ahí vamos a compartir otro capítulo que es importante también en este proceso.
Tesalonicenses 4:3. Miren, hablando de lo que es la santidad, vamos a tocar un tema que acá somos todos grandes, lo vamos a entender. Pues la voluntad de Dios, 1 Tesalonicenses 4:3. Lo vamos a ir leyendo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que te apartéis de la fornicación. ¿Quién es, hermano, que se debe apartar de la fornicación? Y resulta que después tenés un departamentito y te llevaste a la amiga, te llevaste a la hermanita de la iglesia, a la secretaria, y cuando estás en tu casa, te pones la batita y decís, digo el jacuzzi de una, y que sea lo que Dios quiera, Señor. Y pensar que también por ahí te sale sin querer, ¿viste? No, ves que Dios no te va a estar cuidando, son decisiones de uno. O sea, la palabra es clara, dejate de fornicar, no tenés que hacerlo. Y lo que pasa es que las luchas internas, no, tienen santificación. Yo no te condeno, ni te juzgo, ni nada, pero agarrate la mano cuando te estás cayendo, Señor. No permita, pero Dios no se va a apartar y no te va a permitir la virginidad, pero tenés que cuidar vos. Eso es parte de la santidad progresiva. Y si perdiste la virginidad, no andes fornicando. O sea, somos grandes. O sea, la palabra me enseña. Entonces miren que, sin ánimo de ser un poco cruel, ¿no? Pero ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo? Voy adelantando, lo comparto Colosenses 3:5. Hay uno define: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que idolatría. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Morir? ¿La fuerza de voluntad? No, la carne. ¿Por medio de quién? El Espíritu Santo. Romanos, la voy a tener a los tumbos, pobre azul. Romanos 6:19, pues no sé que la empecé, pero yo creo que media hora llevo. 6:19, sí, lo tengo, lo estoy viendo, no pueden decir nada. 32. ¿Viste? Lo tengo todo. Bueno, 6:19 lo tenemos. Dice, hablad como humanos por vuestra humanidad débil, que así como para iniquidad presentáis de vuestro miembro para servir a la inmundicia, y la iniquidad así ahora para santificación presentáis vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces dice que todo lo que nosotros hacemos para mal, ahora debemos tratarlo para hacer para bien, para justicia. Antes nosotros éramos unos cuarteteros vagos. ¿Sí? Yo ahora no puedo hacer muchas demostraciones porque bueno, la bisagra no me lo permite. Pero en el tiempo que no estábamos en el camino del Señor, vamos a ser sinceros, no faltábamos, arrancaba los bailes y era bailar, y si te ponían el himno nacional te lo bailaba, no dejabas de bailar. ¿Sí? Parecíamos unos trompos dando vueltas. El demonio de ese tamaño, me quedó que corría y daba vueltas así. ¿Se acuerdan cuando éramos chiquitos? Cuando era chiquito, no sé mucho, teníamos esos dibujitos. O lo veía con mi nena, no me acuerdo, pero yo sé que no me perdía ninguno tampoco, los veía todos. Y ahora estamos en iglesia, ponen una alabanza, jugamos al juego de los chicos. Estamos así. Termina la alabanza, aplaudimos. Cuando empieza claro, ¿qué nos pasó? Dice que lo que hacíamos mal lo cambiamos para hacerlo bien. Cuando estaba en el camino del Señor, tenía entre 4 quitar el micrófono, porque los karaoke que se mandaban, le quitaban el micrófono y le seguían cantando porque no quería largarlo. Acá ni las palmas movemos. O sea, y termina y hacemos así. Entonces, estamos hablando de santidad, ¿cierto? Esto porque la palabra no tiene que ser tampoco algo que nos caiga como pesado. Tenemos que, con la seriedad, pero entender que Dios nos habla de una forma que no nos quiere dañar el corazón, sino todo lo contrario. Pero éramos así o no éramos así. No, pero Pato, lo que pasa es que las palabras estas son más difíciles. Estas yo no entiendo, pero las otras te las sabías todas. Y acá tenemos un pantalón que te sale una letra que yo, mire, que ya las veo, ¿no?
Le ponemos pero. O sea, no queremos. Vamos a compartir. Y esto también es cierto. Mira, acá me voy a machetear un poco. Cuando estamos en el camino del Señor, no me levanten la mano, pero yo le voy a ver las caras. Ya se ríen. ¿Quién no se tomaba esa carta de Fernet? Ahora son súper caros, parecen tachos residuos, son una carrones. ¿Quién no se tomaba las carritas de Fernet? O la cervecita, que hasta el día de hoy ahí no es permitido. Le recomiendo, la 361 viene más grande. Si no lo saben, es permitido. Tengo la chiquita, nada más la voy a sacar al pelo. Pero son mías, tomo yo. Una vez va otro sabor, así que. O los whiskycitos, hay un whiskycito. Y gastamos plata en eso. Venimos de Alemania, cocodrilo. Y no es porque vienen a sacar un mango, sino, cierto, venimos a ofrendar y nos cuesta. Y antes en el mundo gastábamos, no vamos a hacer lo que no hacemos. Tenemos que transformar nuestra forma de pensar también. Amén. Gloria a Dios. Efesios 4, 22 y 24. Esto lo voy leyendo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23. Renovado en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y santidad verdadera. ¿Qué tenemos que despojarnos? Del viejo hombre. Dios que nos da vestiduras nuevas. ¿Quién lo da? El Espíritu Santo, lo da Dios. ¿Sí? Entonces vemos que en el proceso de la santificación tenemos que quitarnos la ropa sucia y ponernos ropa limpia. Cuando hablamos de ropa sucia, hablamos de pensamientos torcidos, pensamientos no correctos, tenebrosos, oscuros, que no provienen de Dios, reemplazados por pensamientos del reino, pensamientos de Cristo en nuestras vidas. Amén. Eso es el cambiar nuestra vestidura. 1 Corintios 9, del 24 al 27, esto lo hemos compartido con el pastor Pedro. No sabéis que los que corren en el estadio, toda la verdad corren, pero uno solo lleva el premio. Corred de tal manera que la obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene en ello, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, ya de esta manera, no como a la vestidura, ¿es así? No como a la aventura, no corro como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que siendo heraldo para otro, yo mismo venga a ser. ¿Qué tema? Eliminar. Entendí la palabra. Es fácil entenderse la letra de Dios. Entonces dice acá Pablo, yo corro hacia la meta, ¿sí? Pero para llegar y obtener la corona, el cristiano todos vamos correcto, si vamos a pensar que uno no llega, no. Eso lo hace el atleta, como da a entender. Todos corren, pero uno solo gana. Pero ese atleta se prepara, se obtiene de comida, castiga su cuerpo en el gimnasio, así como yo. Voy, hago peso, hago todo. O como ustedes también, ¿cierto? Porque ustedes también son así. Pero ustedes castigan su cuerpo. Pero a la verdad es que yo pongo mi cuerpo a servidumbre. Y ya vamos a explicar por qué. Yo pongo mi cuerpo a servidumbre. Si yo no ando por un lado, no voy, como es Pablo del aire, yo no ando yendo para acá, eso se refiere, sino que pongo mi cuerpo a servidumbre. O sea, vamos a explicar lo que el apóstol Pablo nos quiere decir con esto. Entonces, nosotros tenemos muchas veces que hacer lo que dice poner nuestro cuerpo en servidumbre. Y quizás muchas veces nosotros veamos los detalles, los errores o la falta de otros. ¿Cuántas veces las esposas habrán querido corregir al esposo? ¿Cuántos detalles le habrán encontrado? ¿Sí? Falencias, errores, un montón. Si ahora le preguntan al marido, los maridos somos más cuidadosos.
apuntamos 2 o 3, pero bien marcadas. Si usted le pregunta a papá, ¿y qué ve de error en tu hijo? Mi hijo. Y si usted le habla a un hijo, ¿qué ve? ¿Y qué le ve a papá de malo? Que cámbiamelo. Y la madre por después, sí, cámbiame este de 50 por 2,25. No es así, ¿cierto? No. Se quedan con el viejo que tiene, pero cambiarlo. A eso, cambiar el viejo es eso, cambiarlo en su interior. No cambiarlo por 2,25, no lo agarren por ahí. Entonces, vemos que nosotros tenemos que cambiar muchas cosas, ¿no? En esa santidad. ¿Y cuántas cosas tendremos que cambiar como iglesia? Iglesia me refiero a cada uno de nosotros. ¿Cuántas cosas veremos que tenemos que cambiar, ¿no? Como en cada ministerio. Y bueno, son cosas que nosotros tenemos que, por medio de caminar con Cristo y revelado por el Espíritu Santo, son los que van a venir y van a hacer cambios en nuestra vida. Estoy buscando, miren, pasa un pasaje muy hermoso en 2 Corintios 12, 17, que se encuentra en el apóstol Pablo, y ahí sí ya estamos entrando en lo que es el corazón del mensaje. El apóstol Pablo, en un momento de su vida, se encuentra reunido y se encuentra con lo que son sus ex compañeros, sus fariseos, y en ese momento él empieza a pregonar sus cualidades y sus virtudes antes de llegar al primero 12:7. Entonces, ¿qué le decía? Y miren, yo, si es por hablar en lengua, yo domino el hebreo, dice el arameo, el griego, el romano, no hay como yo, nadie habla. Ustedes se imaginan una persona hablando de esta forma, ¿a dónde apuntamos? Yo soy fariseo, formado a los pies de Gamaliel. ¿Saben quién era Gamaliel? Era un formador de todos esos fariseos. Era como decir, esto es lo máximo, es decir, como Néstor que estudió en la Universidad de Fortín, es decir, lo máximo, estudié en la Universidad de Fortín, estudié en Oxford, en Harvard, que se yo, suena lindo de mi idea como es, pero no se ve en el inglés, ¿vieron? Sí, gracias por esas clases. Entonces, nos da a entender que el hombre está un poquito subido de humo, todas sus características, ¿no? Yo, judío de judío, mamá judía, papá judío, pero como papá tenía una empresa que era muy rentable, tenía dinero y compró nacionalidad, y romano de romano. O sea, y recuerden que un día me encontré a Pedro que cuando estaba con los judíos se comportaba como con los judíos, pero cuando estaba con los gentiles se hacía como los gentiles. Y lo tuve que reprender, lo tuve que corregir. Era un tipo medio altivo. Pero aquí, antes que él dijese, ¿lo tenemos ahí? Hola, Manuel. 17 o 7. No, 12:7. ¿Le dije segunda? Primera. Segundo. ¿Le dije segunda? Primero o segunda. El segundo Corintios. Ahí no sé si. ¿Cuál? ¿Cuándo llegó al segundo cielo? Segunda de Corintios 12:7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltasen, pero previo a esto, ¿qué le estaba diciendo él a los que estaban reunidos? Yo conozco a una persona que fue elevado al tercer cielo, o sea, el trono de Dios, según lo que me dice la Biblia, pero no sé si lo llevaron en espíritu o lo llevaron en cuerpo. Él sabía que hablaba de él. Pero después en el 7 que dice, para evitar que me volviera presumido, bueno, esta versión está buena, pero yo puse la leo de las mías, presumido por estas sublimes revelaciones, una espina, un aguijón, me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero Satanás para que me atormentara. ¿Quién se lo mandó a este mensajero? Dios. Ahora, él dice que había leído, que había recibido revelaciones sublimes, grandiosas, pero que no las podía revelar. Usted imagínense, un tipo que decía, yo manejo 4 idiomas, reprendí a Pablo, soy fariseo, que soy esto, que soy esto. ¿Estaba enaltecido?
estaba como medio, su ego se había inflado, estaba inflamado, ¿no? Estaba medio gordito. Se había puesto orgulloso. Estaba muy orgulloso. Entonces, ahí vemos cómo Pablo le pasa algo en su vida. Quiere ser orgulloso. Dios le manda y le da algo para romper ese orgullo. Y le da un aguijón, pueden decir espina, puede decir aguja, lo que ustedes quieran poner como sinónimo. Pero esa aguja que le da para romper el orgullo, ¿saben cómo se llama? Humillación. Ahora, todos pensamos que el primer pecado fue desobediencia de Adán. Y el primer pecado fue el orgullo. Porque si Luzbel no hubiera subido en orgullo y querer poner su trono al lado de Dios, anda a saber cómo estaría. Porque él fue expulsado del cielo. ¿O no? Y como consecuencia, ese orgullo, sí, se originó allá en el cielo, después lo puso él aquí cuando él desobedeció. Entonces, miren, entonces se había subido en orgullo. Entonces, claro, cada vez que él se subía en orgullo, Dios le decía, bástate en mi gracia. O sea, él sabía tantas cosas que cuando él quería hablar, le decía Dios, Tomás, tenés la boquita. Muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Que acá en la iglesia hay muchos aguijones, porque yo creo que a Dios, a todos nos da un aguijón. Ahora, lo tenemos, lo que pasa es que si no lo sabemos, no me desinflo. Esto no se va a desinflar, porque esto no es orgullo, esto es panza. Pero estamos hablando del orgullo. Hay que pincharse, ¿sí? Y a veces en la iglesia hay estos aguijones, hay estos tipos de agujas. ¿Por qué? Porque nos sirven que no nos llenemos de humo, como han dicho. Que no nos exaltemos de una forma sobrenatural, como dice de sobremanera. Él se enorgullecía de sobremanera porque Dios lo había llevado al tercer cielo. Ustedes no, claro. Hacerlo orgulloso me imagino que habrá sido hasta burlista. Pero esas revelaciones que Dios le había dado, él las tenía que aprender a manejar. Mire, en la situación de Pablo hay muchos puntos de vista sobre lo que le pasaba a él, que Dios le dio el aguijón. Muchos decían que era un complejo que tenía, porque Saulo, o Saúl en hebreo, pero cuando él se convierte, en esa conversión Jesús le cambia el nombre. Y en griego, Pablo quiere decir bajito o pequeño. Entonces muchos consideran que ese aguijón era el complejo que él tenía, por ser pequeño. Cuando él se quería enaltecer, ¿sí? Se inflaba de orgullo. Acordate que sos pequeño. Ese dicen que era su complejo. Otros dicen que también en esa conversión, cuando el resplandor de Dios, dicen que le quedaron los ojos como con escamas. Cuando él va a la casa de Simón, allá en la ciudad de Damasco, en la calle derecha, que dice que Ananías fue y le puso la mano para que él se convirtiera, dice que se le cayeron las escamas. Muchos consideran que ese aguijón puede ser porque él no veía bien, y lo confirma cuando dice que a la iglesia de Filipo le dice: ustedes me aman tanto a mí que estarían dispuestos a darme sus ojos. Bueno, daba a entender, ¿sí? Y hay muchos casos más, bueno, no vale, pero el tema de él era su orgullo. Ese era el aguijón, y ese era el aguijón que él tenía, pero era la hoja que Dios le había dejado. ¿Para qué? Para que él saliera. ¿Y por qué Dios quiere que nosotros tengamos un aguijón? Si hoy nos hicieron un ADN para ver si somos hijos de Dios, y hay una rayita roja que dice orgullo, olvídate. Ahora, si en tu ADN está el fruto de Jesús o el fruto del Espíritu Santo en nosotros, y que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si en tu ADN está eso, es porque sos un hijo de Dios. Pero si vos tenés una rayita de orgullo, Dios no te quiere, porque ¿saben qué? Cuando uno tiene orgullo, uno se hincha. Cuando uno se hincha, vieron que muchas veces nos suele suceder que nos cago, en especial Néstor y yo, mayor que Néstor, porque como es mejor que yo, por el zapa, ustedes agarran esos jardines ahí en los cactus, tienen una espina
hojitas tan chiquitas. Y usted cuando la quiere sacar se te quiebra la adentro. Y son dolorosas, no podemos tener que algo tan chiquito, te haga doler tanto. Y vos la querés sacar y no podés, hasta que llegas a tu casa, pero en todo ese proceso, y vos tenés que agarrar con una agujita ahí, hacer un cosito, a veces si apretás, que ya tiene pus, sale, sino con una pincita de pilar y el dolor que te queda. Pero hay un proceso de sanidad, ¿sí? Entonces Dios nos da esa agujita y nos da a cada uno de nosotros que era hijo. Usted tiene que saber cuál es su hijo. O mejor dicho, si usted tiene orgullo, Dios le da el instrumento, le da la herramienta para que usted mismo se designe. Dios no te puede operar y el bisturí que Él usa para operarte se llama humillación. Entonces, si usted tiene aún orgullo, considérese que Dios no puede operar en usted. Si Dios no puede operar, es transformarlo. Quizá no formemos parte de su familia. ¿Sí? Por favor, no me quiero equivocar, Proverbios 16, 18. Proverbios, sí, me parece que ya habla. Yo creo que el cielo labra también, ¿cierto? Si el cielo labra, no se predica al último día. El orgullo, lo que sigue de Juan. Esta traducción está buena, pero déjeme que se la leo, porque yo creo que muchos tienen lo que es Reina Valera, ¿no? Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes la caída la altivez de espíritu. Amén. Entonces acá vemos que es lo que le pasaba realmente a Pablo. Pero hay uso dos capítulos más, dos libros más y terminamos. Y que nos da con sabiduría lo que tenemos que hacer. Mateo 5, 43, 48. Mientras ustedes lo buscan, yo lo busco. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que no maldicen, haced el bien a los que nos aborrecen y orad por los que nos ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los buenos, sobre los malos, y que hace llover sobre el justo e injusto. Porque si amáis a los que te aman, ¿qué recompensa tendráis? ¿No hacen lo mismo el publicano? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Entonces, esto nos ayuda a desinflamar estos versículos que sabemos que son los que se encuentran en el Sermón del Monte, que acá nos habla de ese cambio espiritual y nos podemos mostrar verdaderamente como seres espirituales. ¿Sí? Entonces, ¿qué te piden? Aquel que te insulte, vos no le devuelvas con otro insulto. Si te pegan en una mejilla, ponele para que te peguen en la otra. Si te roban una capa, si te roban, dice la túnica, dale la capa. Si te roban el teléfono, regalar el cargador. Por favor, tengo un iPhone acá, mano, que me tiene el cargador. Entonces Dios nos da elementos para que nosotros podamos entender cómo tenemos que cambiar. ¿Sí? Y eso habla del proceso progresivo, la santidad en una persona. Lo mismo dice Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Estamos hablando de lo que es la santidad y miren qué importante. Habla que si vos venís, lo vamos a dar de las dos formas. Si vos venís al altar, siempre solemos decir, si vamos a ofrendar diezma, ponete a dar cuenta con algún hermano si tenemos una situación. Ahora, Dios aquí me dice, y la otra es cuando vas a la presencia, a los secretos, y vos levantás un altar, ofrendas en sacrificio vivo, y vas al altar, y cuando vos te pones ante su presencia, Dios te dice, no, anda, ponete de cuenta primero, ¿sí?
dejar tu ofrenda. Hace tu ofrenda, pero anda a ponerte a cuenta. ¿Para qué? Para que sea efectiva. Entonces Dios nos dice que nosotros tenemos que ponernos primeramente a cuenta con la ayuda del hermano. Entonces qué hermoso que si hoy nosotros tenemos una situación una diferencia con el hermano, podamos ir presentando y decirle, mira hermano, la verdad que estoy disfrutando de la reunión, el pastor me pareció muy chistoso, hoy estaba con la chispa, pero la verdad que hoy tenemos que pedir perdón, porque no sé si te pude haber ofendido. La intención mía es que si compartimos esto también podamos compartir otro tipo de reuniones, que podamos orar juntos. Eso es humillarse. Ahora Dios se lo pide a aquel que es carnal, por más que vos seas la persona que venía a la iglesia, que está bien fundamentada, que ya son maduros, se lo pide a aquel que es carnal, no, se lo pide a aquel que es espiritual. Entonces a veces no esperemos nosotros que aquel que recién se inicia tenga que pedir perdón, porque no lo va a entender. A nosotros los que somos espirituales, Dios nos manda a pedir perdón. Y cuando nosotros perdonamos, ahí es donde nos deshinchamos. Ahí es cuando el orgullo desaparece. Amén. Bueno, tengo unos versículos más, pero voy a cerrar con Mateo 11:29. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Imitadores de Jesús. ¿Cómo era Jesús? Manso y tranquilo de corazón. Papá, yo me humillo yo solo. Eso es sabiduría de reino. Jesús no esperó que el Padre le dijese: Jesús, te tenés que humillar. Él que le dijo: no, papá, tú estás muy ocupado en corregir, en dirigir, en formar al pastor Sandro. No, vos dedicate a lo tuyo, yo sé, ¿sí? Que yo me tengo que humillar. Ahora Dios te está diciendo que en la santificación Él te da una auto, te da un aguijón, ¿sí? Y ese aguijón se llama humillación. Muchas veces nosotros venimos a la casa del Señor y nos cuesta humillar. Es más, cuando se predica la palabra, hasta a veces decimos: a mí no me valoran en esta iglesia, es que a mí no me quieren, no me entienden. La sabiduría que tengo yo. La verdad que cuando te predican la palabra hasta por ahí, tu orgullo te enaltece tanto que decís: prefiero irme a la iglesia. Va a ver este pastor, no sabe con quién se metió. Tu orgullo muchas veces no te deja, ¿sí?, ver una realidad espiritual en tu vida. No enaltecemos. Hay como un bloqueo. ¿Recuerdan el famoso 2 Corintios 4:4? O sea, para entenebrece el pensamiento. Y Dios te da una herramienta. Dios quiere que seas libertado. Él te da una aguijón. Entonces Pablo dice: entendí. Ahora, yo sé que tengo todo lo que Dios me dio, esas revelaciones, pero no me tengo que enaltecer. Más vale pongo mi cuerpo en servidumbre. ¿Sí? Si veo a una persona caminando con un gozo, el Señor no quiere que lo acompañe, entonces yo se lo llevo, lo acompaño. ¿No le pasó que usted veía a alguien conocido y decía: no, tenía que irse hasta el Juan 23, sube por favor, si yo voy para allá, lo arrimo, va en el mismo sentido, en la misma dirección que yo, no me cuesta? Ponemos nuestro cuerpo en servidumbre. Amén. Bueno, sé que me he excedido un poco, pero el tema, el mensaje era lindo para que lo pudiésemos entender. La santificación la hace el Espíritu Santo, pero nosotros no nos tenemos que quedar inactivos. Tenemos que hacer, ¿sí?, lo que nos corresponde. Si nos caemos, clamarle a Dios. Si nos caemos, pedir ayuda, consejería. Que podamos ser restaurados, porque la finalidad de Dios es que lleguemos todos un día a su presencia, a esa glorificación que le ha dado el Padre, a ese lugar eterno. Dice la palabra que Él está preparando un lugar. Amén. Le invito a ponerse de pie y usted ahí mismo donde esté.